No importa si dicen que son patriotas, que son de derecha, que son progresistas, que derechos humanos, igualdad, soberanía o libertad. Pueden decir lo que quieran, pero no son otra cosa que una banda de criminales. En la medida que no los tratemos como lo que son, nuestro destino estará en sus manos. Nicolás, antes de continuar con el siguiente tema, hay otras dos personas que quieren hacer preguntas y quiero aprovechar para pedirles que sean bien concretos con las preguntas, así abarcamos los otros dos temas que todavía tenemos pendientes para esta noche. Le quiero dar la palabra a Jessica de Plantando Banderas. Jessy, te escuchamos. Buenas noches a todos. Un gusto escucharte, Nicolás. Bueno, mi pregunta busca, como siempre, cierto grado de optimismo, debido a que soy mamá, así que me tengo que aferrar de una manera u otra al optimismo y querer saber las vías para que... Hola. Jessy, le dejamos escuchar. Se le cayó el micrófono. Voy a pasar a la siguiente persona mientras, que es Rodrigo. Sí, yo nada más, o sea, todo muy interesante, pero nada más quería consultar, ¿verdad? Dado que Nicolás tiene una visión, como él mencionó, él mismo mencionó, tipo, muy anarquista, ¿verdad? Y yo creo que hay evidencia de que sí, en otros países hubo reformas que hicieron políticos, por decirlo así de alguna manera, y que mejoró la calidad de vida de las personas. Por ejemplo, en Irlanda, creo que es demasiado evidente que cuando se hicieron las reformas, se prosperó, y también en Nueva Zelanda, ¿verdad? Entonces mi consulta es, ¿por qué se aferra mucho a lo que es, digamos que encapsular a toda la actividad política como nefasta, siendo que la manera de cambiar el país debería ser, creo yo, ¿verdad?, mediante las urnas? Bueno, contesto, Marcela. Sí, por favor, adelante. Básicamente estás equivocado, me limito a contestarte con datos. En Irlanda acaban de suscribir el inicio de los impuestos mundiales. Irlanda subió su tipo impositivo a las sociedades a pedido de la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen. Así que se acabó la ventana de oportunidad que tuvieron los irlandeses y se adecúan perfectamente con el resto de la tendencia del gobierno mundial. Búscalo. Australia, otro de los más privilegiados en el ranking de libertad económica. ¿Viste los videos de Australia y las noticias de Australia? ¿Viste dónde ponen a la gente que no quiere inyectarse con vacunas experimentales? En campos de concentración. Bueno, por otra parte, eso de que bajaron los impuestos para los bancos, para la gente no. Con las medidas ecológicas de protección de la diversidad biológica de Australia, que por cierto 90% desierto, hay muchísimas ciudades que tuvieron que desplazarse directamente, o sea, gente que se fue, que abandonó, porque no podía pagar más los impuestos municipales con perspectiva verde o ecológica. Al mismo tiempo, Australia y Nueva Zelanda, que también está inscripta en estas políticas, forman parte de la alianza Five Eyes, Cinco Ojos, que denunció Snowden, que de hecho generó toda la persecución, que ahora tiene a Assange preso, a Snowden exiliado, etcétera, a través de la cual la totalidad de las plataformas que utilizamos, Facebook, Netflix, YouTube, Twitter, Instagram, WhatsApp, etcétera, entregan de manera automática, sin orden judicial, la totalidad de tu información, incluyendo tus conversaciones privadas, tu geolocalización, tus hábitos de consumo, al gobierno, a los 5 gobiernos, al de Estados Unidos, al de Inglaterra, al de Nueva Zelanda, al de Australia y al de Canadá, que te olvidaste de mencionar que también figura bien en los rankings de libertad económica y es uno de los países más liberticidas del planeta, donde, por cierto, si vos te atreves a llamarle a alguien que se cambió el sexo, entre comillas, por su nombre original, vas preso. Donde, por cierto, el gobierno de Justin Trudeau, que irónicamente fue el presidente de la Internacional Liberal, para que se fijen hasta qué punto estamos rodeados de impostores, criminales peligrosos, donde Justin Trudeau ha decidido que los extranjeros no van a poder comprar más propiedades y que el gobierno va a aumentar los impuestos inmobiliarios extranjeros. En Alemania directamente han avanzado con la expropiación de 300.000 casas. Te invito a buscarlo, son todas noticias de los últimos meses.
Así que, ¿libertad económica para quién? Para los que financian la ridícula Fundación Heritage y los experimentos partidarios de Milei y de sus homólogos, que van a juntar 16 diputados a cambio de nada de lo que prometieron y ya se están envileciendo en el camino antes de ocupar un cargo. ¿Esa es la libertad que buscamos? ¿Vos creés que en los índices de libertad económica, si vos tenés en cuenta la informalidad, o sea, el gran sector de los mercados latinoamericanos que no tributa nada, que no se somete a ninguna regulación leonina y tiránica, Paraguay te daría un índice notablemente más elevado que Singapur y Australia? Singapur, por cierto, donde vos podés armar fácil una sociedad relativamente offshore, o sea, está ahí entre paraíso fiscal y no, está en el límite, pero si mascás chicle en la calle vas preso, y si te fumás un porro te someten a la pena de muerte. Y a los turistas que se quedaron varados les pusieron, lo sé porque me enviaron las fotografías directamente, tobilleras electrónicas para controlar que no salgan de su casa en la cuarentena totalitaria. Así que poco me importa el ranking de cartón pintado de la Fundación Heritage, y la libertad es un conjunto, y si a vos te dan libertad económica, pero no podés comprar lo que querés porque te meten preso, te matan, ya sea un chicle o un porro, no tenés ninguna libertad. O sea, es justamente esa ilusión de confort que buscan los que se abrazan a estas supuestas sociedades modelo, es lo que nos ha llevado a perder las libertades que sí teníamos. Esa excesiva idealización de Estados Unidos, de Europa, de Canadá, por parte de los latinoamericanos, nos lleva a copiar leyes estúpidas que no solo no funcionan en esos países, sino que acá no se pueden financiar directamente. Son inviables y nos condenan a un mayor atraso y una mayor esclavitud, que es lo peor, porque en el nombre del Dios progreso se ha cometido toda la barbarie que enumeré anteriormente. Hitler era un enamorado del progreso. Marx era un enamorado del progreso que de hecho considera que luego de la dictadura del proletariado florecerá el oasis extradinerario, donde todo el mundo pueda vivir sin trabajar y bla, bla, bla. Y hermano, claramente en la realidad eso no ocurrió. Bueno, los partidos, entre comillas, libertarios o de nueva derecha que te dicen defenderemos la soberanía, como Johnson, que llegó ahí como llegó, terminan haciendo lo que hacen, que es tomar directamente la cabecera de la agenda progresista, globalista, para que los que tienen más poder que ellos no lo saquen de ahí de una patada. No hay que comerse el relato, la publicidad de los estados que siempre van a vendernos la idea de, bueno, aquí se está mejor, vengan, inviertan, promuevan y tal, hasta que un día se cansan como Canadá y Alemania y empiezan a expropiar a los extranjeros. España, Francia e Inglaterra, los tres países. Macron, que es supuestamente un centrista moderado, Sánchez, que es un socialista, y Johnson, que es un conservador supuestamente soberanista, los tres están implementando planes para eliminar en los próximos años de manera definitiva los vuelos menores a 2 horas y sustituirlos forzosamente por trenes, lo cual va a terminar de fundir a las industrias aeronáuticas convencionales. Bueno, todo esto en el pretexto de favorecer el medio ambiente, y mientras estos tres países subsidian la compañía Cero Avía de Bill Gates y Jeff Bezos, que planea vender aviones no contaminantes, donde por supuesto solo pueden viajar 50 personas en lugar de 300, y consecuentemente va a ser 6 veces más caro y 6 veces más subsidiado. Bueno, eso por supuesto que redunda en el empobrecimiento general de la población. Vos estás hablando de países donde ahora tenés crisis de abastecimiento de energía y de alimentos, lo cual incluye Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos e Inglaterra, porque sus medidas ecológicas delirantes, financiadas por los megacapitalistas que hicieron su plata robando en lugar de innovando y compitiendo, está obligando a la gente a pagar la luz cuando no quiere, como en España, que es un país del primer mundo, donde irónicamente tenés pobreza energética y el 60% de la población admite usar la electricidad por debajo de sus necesidades básicas mínimas. Así que esa es mi respuesta. ¿Tenemos otra pregunta? No, claro, pero yo me refería Sí. nomás a las reformas de los 80, o sea, para aclarar nomás, no a lo que es actualmente, ¿verdad? Te explico igual. La reforma de los 80 no dejan de venir acompañadas de deuda, porque esos países bajaron muy pocos impuestos concretos, generalmente el impuesto a las sociedades,
Y los impuestos a las ganancias corporativas, igual que Trump, que bajó mucho más los impuestos a las empresas que a las personas. Pero eso se financió con deuda. O sea, para que la reforma hubiera sido verdaderamente estructural y redunde en un Estado menor y una libertad sostenible, vos tendrías que haber disminuido consecuentemente tus ingresos y tus gastos. Ni Australia ni Nueva Zelanda disminuyeron drásticamente sus gastos. Lo empezaron a financiar con deuda. Vos sabrás que Estados Unidos, la deuda total de los Estados Unidos, supera 300% su Producto Bruto Interno, o sea, está igualada con la deuda mundial. ¿Y la deuda qué son? Te lo puede explicar mucho mejor un economista especializado en moneda como Diego Giacomini, pero la deuda son impuestos futuros. Así que la reforma de los 80 se financió con el socialismo del 2020. O sea, y va más socialismo para el 30, el 40, el 50, y lo que nosotros permitamos creyendo que votando determinado partido tenemos la vaca atada y tenemos resguardados nuestros derechos. Lamentablemente, como decía Jefferson, el precio de la libertad es la eterna vigilancia, y si nosotros no la defendemos, nadie lo va a hacer por nosotros. Gracias, Nicolás. Voy a darle ahora la palabra a Jessica, que hace rato se había desconectado, para que continúe con su pregunta. Yo, Marchi, no te escuché bien. ¿A mí me pasas el micrófono? Sí. Hace rato no terminamos de escucharte. Oh, sí, se me bajó el internet. Ok. Bueno, le quería preguntar a Nicolás acerca de lo que comentó de Robert Owen, que parece ser un fenómeno que se va repitiendo en la historia. El caso de alguien que se convierte en un exitoso empresario y que después busca financiar su propia utopía personal, ya sea benévolo de su intención final o no. Entonces, mi pregunta es, y para lograr esa utopía personal, siempre se crea un contubernio entre capitalista y Estado. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo la gente, el pueblo, se defiende de esta alianza entre capitalistas y el Estado para evitar que se conviertan en el monstruo en el que vemos hoy que se convirtieron? ¿Qué características debe tener la sociedad que sabe identificar esos peligros y es capaz de resistir y de accionar? Pensando en nuestra propia utopía, más o menos. O sea, ¿cómo debería ser la gente que es capaz de resistir, de accionar y de defenderse? Eso. Bueno, yo te digo, primero, por supuesto, que no me considero ni remotamente dueño de la verdad revelada y la solución, porque si no ya estaríamos, o sea, si lo pudiera ya estaríamos todos libres. Ahora, en mi modesta opinión, hay que seguir el camino de desfinanciarlos, lo que se llama contraeconomía, y lo cual en este país es parte de la idiosincrasia cultural. O sea, cuantos menos impuestos puedas pagar, 10 veces mejor, y tenés un gran paso de pérdida de nuestras libertades el año que viene, a partir de la imposición de la factura electrónica. Hay que hacer todo lo posible para boicotearla, porque con cuantos menos recursos cuente el Estado, menos va a ser su poder de avasallar nuestras libertades, y también menos va a ser su capacidad de garantizar grandes negocios para los plutócratas que, como vos decís, quieren llevar adelante sus distopías de ingenieros sociales. Acá en Paraguay están pasando cosas que son preocupantes. Mira, te voy a decir un par que ya seguramente todos ustedes que son gente que trabaja lo tendrá claro, pero, por ejemplo, a partir del 2017, esto es culpa exclusiva y pura de Trump, tomen nota, y saben que yo soy el documentalista que más le ha pegado a Joe Biden, a Kamala Harris y a todos los demócratas, así que nadie me va a acusar de tener un sesgo anti-Trump. Al contrario, los progres me acusan de ser pro-Trump porque no me escuchan. Pero en el 2017, parte de la política económica de Washington, que sigue ejecutando y llevando adelante Biden, igual que la migratoria, igual que un montón de cosas, pese a sus discursos, era la de garantizar, eliminar el secreto bancario de los países donde persistía. Secreto bancario que, por supuesto, es un resguardo de la propiedad privada, es un resguardo del empresario, es un resguardo del cliente, del ciudadano, frente a la clase política, porque como decía Spooner, nuestra única garantía real de libertad política es tener nuestro dinero en nuestros bolsillos. Bueno, ¿qué pasó a partir del 2017, pronunciado, agudizado de 2019 y 2020? Con la cuestión del gafilat, todos estos son recursos extorsivos globalistas, porque la amenaza es, Estado paraguayo, a partir de ahora tenés que eliminar el secreto bancario, tenés que poner
una vigilancia inhumana sobre los movimientos bancarios de tus clientes, nazi soviética, bloquearle la cuenta por el menor movimiento que no esté declarado en el fisco, o te sacamos de la OCDE, o te dejamos de prestar plata. Marito Abdo, no te damos más plata para financiar tus locuras. Marito, como te llames, o sea, el alfeñique que esté ahí de adorno en el Muro Villarroga. Ok. Entonces, ¿qué pasó? Que ahora Paraguay tiene un sistema bancario parecido al de Estados Unidos, que no es precisamente un sistema bancario de libertad y capitalismo. Es un sistema bancario donde el gobierno te puede robar tu cuenta bancaria apreteando un botón por 2.000 guaraníes que no declaraste. Bueno, la factura electrónica que quiere imponer la SET, fíjense quiénes son los técnicos que asesoran. Son españoles, son argentinos, son de países donde los impuestos son brutalmente más altos y los problemas económicos también. A partir de la implementación de la factura electrónica, todo el avance de la clase política sobre los paraguayos va a ser mucho más fácil. Así que ahí hay una gran batalla para dar. Hay que aprovechar la noción que tiene el paraguayo de a pie de que el político es un ladrón, porque es verdad. Sea de Patria Querida, sea de el Partido Colorado, sea el Partido Liberal Radical Auténtico, viven de nuestro dinero. Sea Jaegli, que le daba millones de dólares a su fundación, irónicamente llamada Libertad, con los fondos que pagan los empresarios, los trabajadores, los que me están escuchando ahora, fondos que no van a ir para el ahorro del futuro de sus hijos, para otra casa, para invertir más en sus empresas, fondos que son usurpados por estos criminales. Entonces, el paso número 1 es resistir y desfinanciarlos, unirnos para que sea más fácil y combatir desde la contraeconomía y desde la desobediencia pacífica de sus leyes estúpidas. Te voy a poner un ejemplo. En la Argentina, que estuvo la cuarentena más larga del mundo, donde en vez del mes y medio de fase 1 que hubo en Paraguay, hubo un año de fase 1, un año de encierro absoluto, ¿sabes cómo se evitó que vuelvan a decretar el encierro? Porque hicimos tanto esfuerzo, repetimos tantas veces a los cientos de miles de personas que nos miran, yo y muchos otros, obviamente que no soy el único, que había que desobedecer, que había que apostar por la desobediencia civil, que los comerciantes de Tucumán, de las sierras de Córdoba, del Alto Valle del Río Negro, de Tierra del Fuego, de Mar del Plata y de Bahía Blanca, dijeron no. Se pusieron de acuerdo y abrieron todos juntos. ¿Vos creés que le mandaron a la policía? No, se mandaron a guardar, cerraron la boca y se olvidaron de la fase 1 los políticos. O sea, los ciudadanos abolieron el encierro totalitario y por esa razón no siguen estando encerrados hasta ahora. Ese tipo de iniciativas son las que hay que apostar y apoyar. Las iniciativas civiles y, por supuesto, el trabajo, el esfuerzo cultural de liberar de las cadenas estatistas y del adoctrinamiento escolar y del adoctrinamiento globalista las mentes de los jóvenes, que es lo que estamos haciendo en este mismo momento. Y, por supuesto, en la medida que se pueda predicar con el ejemplo. Yo no estoy diciéndole a nadie que tome una molotov y se inmole contra los políticos, ni mucho menos. Yo les estoy diciendo, tomen el coraje necesario para educar a sus hijos y decirles, el colegio te está mintiendo en esto, en esto, en esto y en esto. Tomen el coraje necesario para decir, bueno, vos me querés robar X cantidad de guaraníes, yo te voy a dar menos, porque tengo que darle de comer a mis hijos y es mi derecho natural. Y vos sos un ladrón. A los políticos hay que tratarlos como la basura que son. Y este es un país con una alta tasa de desconfianza y de abstención electoral, y eso es excelente. En lugar de decirle a la gente que no vota, tenés que confiar en tal o cual político, que definitivamente te va a estafar, tenés que decirle, bien, no solo no votes, hay que unirnos contra ellos para que no nos molesten. O sea, la sociedad civil es capaz de milagros. Acá hubo muchísima gente que, a diferencia en otros países, acá en Paraguay, no terminó en la miseria o sufriendo hambre por la solidaridad del paraguayo, que fue y lo ayudó, no esperó que vaya el Estado a repartir comida. Fue y se hicieron ollas populares y la gente aportaba alimentos para paga, etc. O sea, esos valores sociales privados son lo que salva a un pueblo del totalitarismo. Yo soy muy optimista respecto al Paraguay, donde he vivido los mejores 3 años de mi vida, donde he vuelto a apostar por este país, por la libertad que queda aquí, que es mucha más que en Argentina, muchísima más que en Chile, mucha más que en Perú, mucha más que en Colombia, mucha más que en Brasil,
pero hay que defenderla con uñas y dientes, hay que defenderla porque la libertad se pierde rápido y uno no es consciente de lo que tiene hasta que lo pierde. Y hay muchos elementos del pueblo paraguayo, la sana rebeldía, en la evasión fiscal, el contrabando, que es un derecho humano universal, que quieren apropiárselo los bienes y los cartes, pero le pertenece a todas las personas e implica poder traerle a tu prójimo mercaderías más baratas y de mejor calidad, y que se ahorre un dinero y que todos seamos más ricos menos el Estado. Así que hay que exacerbar los elementos libertarios de la cultura paraguaya en detrimento de las ilusiones políticas partidarias y la fe en el Estado, que es un cáncer, se disfrace de lo que se disfrace. Nicolás, hay una persona más que quiere hacer una pregunta, pero dependiendo de cómo vos digas, pasamos al siguiente tema o respondemos una pregunta más. Si te parece, le respondemos y pasamos a la cuestión del Vaticano, si te parece. Dale, genial. Está con nosotros André León. André, te cedo el micrófono para hacer la pregunta a Nicolás. Hola chicos, ¿cómo están? Nicolás, la verdad que un gusto hablar con vos. Y yo por lo general cada vez que escucho tus videos, siempre escucho que mostrás, que das información, digamos, sobre fundaciones, ¿no? Y una de las fundaciones más nombradas es la Fundación Naumann. Por distintas razones, digamos, yo no puedo averiguar suficiente sobre la fundación, pero quisiera que me brindes, por favor, información al respecto. Digamos, cómo se financia, cómo influye en los países, entre tantas otras cosas, cómo ayuda al globalismo. Gracias. Bueno, perfecto, sin ningún problema. Mira, de más está decir que la Naumann no es la fundación más poderosa ni más influyente del mundo, pero me habrás escuchado nombrarla con frecuencia porque yo mismo fui uno de los jóvenes becados, engañados por la Fundación Naumann en mi más temprana juventud. Tardé muy poco en darme cuenta de lo que se trataba y desde entonces asumí como un compromiso moral y personal mostrar lo que realmente son. El sistema de fundaciones políticas alemanas es un sistema de lo que se llama poder blando o imperialismo blando. Es decir, cada partido político alemán con representación en el Bundestag, en el Parlamento, tiene su propia fundación. El Partido Conservador tiene la Fundación Adenauer, el Partido Liberal, entre comillas, que es tan liberal como el PLRA, o sea, cero, tiene la Fundación Naumann. Los comunistas tienen la Fundación la Fundación Luxemburgo, y los socialdemócratas tienen la Fundación Ebert. Estas fundaciones son 100% financiadas por el Estado, por los impuestos robados a los alemanes, y están instaladas en 100 países aproximadamente. Bueno, cada una de estas fundaciones paraestatales alemanas financia, muchas veces riñendo con la ley, bueno, la ley que dicen promover y defender, la república, las instituciones, bla, 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 desconfíen de los que se llenan la boca hablando de república y de instituciones. Bueno, financian partidos en Argentina, partidos en Costa Rica, partidos en México, partidos en España, que estén más o menos alineados con su discurso y que luego, al llegar al Parlamento o a posiciones de poder, hagan lo que corresponde para contentar al gobierno alemán o a las corporaciones alemanas que están intervenidas por el Estado. Otra vez, a quienes ponen de modelo del primer mundo, Volkswagen, Porsche, BMW, en la mesa del directorio tienen a los sindicalistas y a 2 representantes del Estado. O sea, así es el capitalismo alemán hoy. Que nada que ver con lo que fue el glorioso capitalismo alemán del siglo XIX y principios del siglo XX. Bueno, estas fundaciones como la Naumann, ¿cómo operan en el espectro, entre comillas, liberal o libertario? Bueno, nosotros, por ejemplo, yo formé parte, también con la ilusión del partido, o sea, yo no juzgo a nadie, yo enseño también a partir de mis errores, del primer partido liberal libertario de la Argentina, que fue el primer puntapié de todo lo que se ve ahora. Bueno, teníamos un montón de propuestas radicales que valían la pena ser apoyadas. Prohibir la toma de deuda externa, porque no tenés derecho a comprometer a las próximas generaciones con los delirios de hoy, prohibir constitucionalmente la suba de impuestos, finalizar la guerra contra las drogas, que las drogas vuelven a donde tienen que estar, donde estuvieron durante 5.000 años, que es la farmacia,
y no repartidas por narcotraficantes y cortadas con veneno, que es lo que genera a los chespis y a los adictos ridículos que nos asedian en las calles, porque antes, digamos, el opio lo consumían Nietzsche, Goethe, Wagner, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, este es otro tema en el cual no quiero ahondar. Teníamos propuestas radicales y correctas en el sentido ético, que valía la pena que la juventud se involucre con eso. Bueno, ¿qué pasó a partir de que la Naumann nos empezó a financiar viajes? Por supuesto, los líderes del partido, por sobre todas las cosas, apoyarlos, gestionarles alguna nota de prensa, prestarnos su sede, ser convenientemente al lado del Congreso argentino para que se reúnan, que nos empezaron a decir, bueno, esto es demasiado radical, mejor que no sea así. Bueno, esto de la deuda es muy raro, es muy relativo, bueno, y así nos fueron moderando el programa, y así Milei termina hoy, viste, de decir que Macri era un delincuente a decir que hay que unirse con Macri. A ver, la Naumann obligó a que un partido que tenía como único capital político la coherencia con ciertos principios, que no era del todo coherente, porque bueno, de hecho si lo seguíamos a fondo no había que tener ninguna fe en los partidos ni en la política, pero lo domesticó. Nos terminó forzando a apoyar la candidatura de una exterrorista comunista que ahora se disfraza de liberal y es precisamente una abonada de los impuestos robados a los alemanes, que se llama Patricia Bullrich, muy amiga de Milei, por cierto. Esta política fue una terrorista montonera comunista asesina que tuvo que escapar del país en la década de los 70 y se recicló luego en peronista, luego en radical y finalmente ahora en, entre comillas, liberal. Ok, a partir de eso yo rompí con el partido, empecé a denunciar lo que es la Naumann, que se apodera de esos espacios que buscan libertad, y por ejemplo, un empleado de la Naumann, Marcelo Duclos, terminó siendo el tesorero del partido. Y luego otro empleado de la Naumann, Luis Rosales, terminó siendo el candidato a vicepresidente de SPERT muchos años después, y así es como la corrupción empieza a extenderse en los grupos, en los partidos que prometen más libertad, que prometen cambiar las cosas y combatir al sistema, y cuando llegan realmente a la banca de los diputados, tienen demasiados favores por devolver y son una garantía de que no van a cambiar absolutamente nada, por más que griten viva la libertad en la televisión. Así opera la Fundación Naumann, que por cierto, gracias a Bullrich, tiene a su ex director en Argentina, José Patiño, como ñoqui, soquete, diputado inútil, parásito que no trabaja y cobra de nuestros impuestos, después de haber vivido muchos años de los impuestos alemanes, en el Congreso argentino. La mayoría de las fundaciones pseudo-liberales que te hablan de la República y de que Nueva Zelanda es un ejemplo, reciben dinero de la Fundación Naumann o de institutos similares, cuya condición moral es execrable. Muchas gracias, Nicolás. Nada que Gracias, agradecer. Nicolás. Podemos pasar al siguiente tema y antes de abrir el tema del Vaticano, me gustaría pedirles a las personas que ya hicieron sus preguntas que puedan ceder su micrófono porque hay otras personas que están pidiendo y no están pudiendo ingresar, porque hay un límite de personas en los espacios que pueden tener micrófono. Así que bueno, Nicolás, mientras tanto yo te cedo el micrófono para abarcar el siguiente tema, que es el Vaticano y el rol del Vaticano, perdón, y las religiones. Bueno, la cuestión del Vaticano, muchos me preguntan de la cuestión del Vaticano. Uno, por supuesto, como periodista también es, cuando se ejerce bien el periodismo, por un lado nos guía el norte de incomodar lo más posible al poder, dentro de nuestra posición de David contra Goliat y de una gran desigualdad de fuerzas y de recursos, y con la creciente censura. Y por el otro lado también tratamos de contentar a la demanda del público, que es nuestro mercado, que son quienes hacen posible nuestro trabajo. Entonces constantemente me preguntan por el Papa Francisco. Yo realicé, para quien no lo haya visto, el documental biográfico más visto del mundo al respecto. Pese a los pocos recursos con los que contamos, fue un trabajo investigativo agotador, donde literalmente leí decenas de libros, cientos de artículos, expedientes judiciales, relevé testimonios de víctimas. Hay 2 horas y media de documental que tiene 2.6
millones de visitas, le ganamos al documental de Netflix. Con decenas de dólares apenas que hicimos el documental nuestro, le ganamos un documental financiado millonariamente. Invito a todos a que lo vean para entender al personaje de Jorge Bergoglio, a quien yo llamo el ocupa del Vaticano, y que considero que es, bueno, primero es dueño de una maldad literaria o cinematográfica, o sea, es un villano de película, pero es real. O sea, es una persona que entregó a sus mentores, sacerdotes obreros, de los que ayudaban a los pobres, de los que estaban genuinamente comprometidos, etc. Los entregó a la dictadura militar argentina por celos y por miedo de que ocupen su puesto como director de la Compañía de los Jesuitas en el Río de la Plata. También perteneció a una logia, un caso bastante particular, la logia masónica fascista. Este es un caso único en la historia, Propaganda Due. Hay varios libros al respecto. Estaba involucrado Perón y estaba involucrada la rama del peronismo, en la cual se inscribía Jorge Bergoglio, y luego dio, con el advenimiento de la democracia, con el conocimiento de sus crímenes, él entregó sacerdotes que fueron torturados, catequistas que fueron violadas, asesinadas y lanzadas al mar, y que iban a sus misas. La iglesia lo apartó, lo sometió a un exilio absoluto, y él volvió por apoyo de un antiguo compañero de las organizaciones políticas que integraba o que propiciaba, donde se consideraba a Bergoglio un guardián espiritual, que se llama José Luis Manzano, un gran globalista argentino, es el dueño del canal América TV, y siendo ministro de Menem, hizo las llamadas necesarias para que lo traigan a Bergoglio del exilio de una casa de ancianos en Córdoba, donde lo tenían, digamos, directamente, por poco que prisionero, purgando sus culpas, no lo querían admitir ni siquiera como cura en los colegios, y a partir de ahí se convierte en el obispo auxiliar de Buenos Aires, luego será arzobispo, luego será cardenal argentino, y da un giro muy inteligente, como todo peronista, completamente carente de escrúpulos y de coherencia moral, pero con un olfato muy desarrollado de los cambios políticos y geopolíticos, da un vuelco copernicano, un giro de 180 grados. Y se empieza a identificar con aquellas tendencias que antes perseguía, la teología de la liberación, la opción por los pobres, digamos, toda la corriente socialista moderna de la Iglesia Católica. Y a partir de ahí, bueno, hizo la carrera que hizo hasta llegar donde llegó. Llegó en una operación que perfectamente puede catalogarse como lo dijo el propio secretario de Benedicto XVI, el padre Ganswein, como un golpe de Estado en el Vaticano. Una operación perfectamente calibrada, donde la entonces secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, la tituló Primavera Católica, y donde estuvieron involucrados Joe Biden, que se autoproclama también católico, Nancy Pelosi, John Podesta y otros personajes siniestros del Estado profundo norteamericano, a quienes ahora Francisco rinde tributo, al igual que bendice a Maduro, al igual que dice que hay que excomulgar a los antivacunas, entendiendo como antivacunas el que es bioquímico y que entiende perfectamente de lo que está hablando, está diciendo que cualquiera que critique estas inyecciones experimentales que no cumplieron con las bases mínimas de bioseguridad son antivacunas y podrían ser malos cristianos y deberían ser excomulgados, abogando por el gobierno mundial, encubriendo al régimen comunista chino que a los católicos los mete presos, los mata y vende sus órganos, porque eso es lo que hace China con los católicos. Bueno, todo sea por dinero o poder y por insertar a la institución política más antigua de Occidente, la Iglesia Católica, que tiene la desgracia de ser comandada por este personaje, insertarla en el nuevo entramado del poder globalista. Bueno, entre otras cosas, también se están haciendo ricos los que lo rodean. Bergoglio llegó donde llegó, abrazado por los peores personajes de la Iglesia. Si ustedes miran la foto de la Asunción o el video de la Asunción en 2013, lo acompaña un sacerdote sombrío, rechoncho, que está en un costado. Ese señor se llama Gottfried Danils, cardenal belga, pederasta, de hecho murió con inmerso en graves problemas judiciales, que él mismo confesó que comanda un grupo denominado la Mafia de San Galo. Todo eso está en mi documental, para quien lo quiera ver. Y bueno, en gran medida esta figura del Papa Francisco genera tanta controversia
en la feligresía católica, fuera de la feligresía católica, porque se ha terminado convirtiendo, pese a su pasado en la ultraderecha, colaboracionista de las dictaduras militares, se ha terminado convirtiendo en el líder espiritual del progresismo mundial. Cuando sale la Agenda 2030, él saca su encíclica ecologista Laudato Si, que por supuesto es anticatólica, porque pone a los pingüinos empetrolados por encima de los ancianos, a los árboles por encima de los enfermos, a las montañas por encima de los viejos, largo etcétera. Pero es una forma de influir con estas ideologías antihumanas en los 1.000 y pico de millones de católicos que hay en el mundo, que vaya que es un mercado ideológico extenso y que la élite quiere explotar y está explotando en cierta medida gracias a Bergoglio. Ahora, el punto es, estas ideas socialistas contra la propiedad, a favor del gobierno mundial, ¿las inventó Bergoglio? Y la respuesta es que no. O sea, lo cierto es que, con todo respeto a los creyentes, porque realmente lo digo con todo respeto, si uno se dedica a analizar rigurosamente la historia, va a encontrar que en todas las religiones monoteístas hay ramas completamente enemigas del ser humano, de la libertad y de la propiedad privada. El primer caso es, había muchísimos judíos honestos, trabajadores, competitivos, que pasaron graves problemas, etcétera, 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 y lograron vivir en armonía. Y también había una secta purista, radical, autoritaria, la secta de los esenios, búsquenlo, los esenios, que se consideraban mejores que los demás y que tenían una particular interpretación del séptimo mandamiento, no robarás. Los esenios interpretaban el séptimo mandamiento, no robarás, completamente al revés. Lo interpretaban como, no practicarás el comercio. Su lema era que la propiedad privada es un robo y el comercio es su instrumento. Que el mercado, la libertad humana, lo único que hace es exacerbar las impurezas putrefactas del mundo material y envilecer el espíritu. Bueno, al principio este conjunto de psicópatas desquiciados se mantenía convenientemente apartados de la gente normal, de los judíos decentes, de la gran mayoría, en el desierto, donde se daban sucesivos baños de pureza y tenían sus ritos bastante particulares, pero bueno, un día se convirtieron en guerrilleros, porque era inevitable que suceda. O sea, decidieron que no iban a conformarse con no comerciar, sino que iban a obligar a los demás a no comerciar porque les parecía un pecado. Y procedieron a realizar lo que está registrado en la jurisprudencia de la época, como echar a los mercaderes de los templos, por cierto, a latigazos, mercaderes que ofrecían sacrificios acordes con los ritos judíos, que no estaban ofendiendo a nadie, sino que estaban tradicionalmente instalados en las sinagogas. Bueno, un esenio muy reputado es Juan el Bautista. A partir de ahí vos en el cristianismo tenés la faceta del perdón, del amor al prójimo, de la tolerancia al diferente, etcétera, correcta, moral, si querés que digamos, con grandes exponentes que han generado grandes bondades, los primeros antiesclavistas modernos, los cuáqueros, largo etcétera, en todas las ramas católicos, protestantes. Pero después tenés la rama que heredó ese legado esenio, que es la rama de religión oficial, que es la rama de, como dice el Antiguo Testamento, el profeta Amós, crípticamente, con voz críptica uno puede imaginarse esta sentencia, malditos los que disfrutan tranquilamente. O en el Nuevo Testamento es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. O la epístola de Santiago, que dice directamente, satánicamente dice, ricos, vuestra ropa está roída de polillas, habéis engordado para el día de la matanza. Bueno, a partir de todos esos elementos contrarios a la propiedad, contrarios al ahorro, contrarios a la previsión, contrarios a la libertad individual, a la individualidad, a la diferencia, a la disidencia, se construyó el milenio feudal. O sea, los cristianos pasaron de ser perseguidos por el Imperio Romano a la religión del Imperio Romano, impuesta a punta de lanza en el resto de Europa, y la Edad Media, poca gente habla de esto, pero la historia económica lo demuestra de manera contundente, esos 1000 años en los que la Europa, sometida al yugo del papado, perdió 2/3 partes de su población por hambre y por peste, esa etapa histórica
donde aconteció el único emperador analfabeto de la historia universal, Carlomagno. Emperador y analfabeto, que las decisiones las tomaba su hijo cura Luis el Piadoso, al que hicieron santo. Bueno, Luis no era tan piadoso y Carlomagno tampoco, porque tuvieron la mágica ocurrencia de prohibir el dinero porque es pecado, prohibir el comercio porque es pecado, y cómo puede ser que unos tengan más que otros que son pobres, y así terminaron condenando a la miseria absoluta a toda la población, que se veía obligada a vender a sus más bellos hijos como prostitutas a los bizantinos y a los árabes, que eran los que todavía comerciaban y los que sí tenían tolerancia religiosa, mientras la Europa comandada por los corruptos usurpadores del nombre de Jesús prohibía el comercio, quemaba a los disidentes, iniciaba cruzadas donde mandaba morir niños, como la última cruzada, y echaba a los judíos. Los árabes o los bizantinos, que también eran cristianos, pero no obedecían al yugo papal, comerciaban, tenían libertad religiosa. En el caso de los árabes, los cristianos no solo tenían todos los derechos, tenían sus templos. Maimónides, que era judío, era rector de una universidad, y así conservaron el legado de los griegos, la ciencia, el arte, infinidad de comodidades. O sea, mientras los señores feudales dormían en lechos de paja con las vacas, igual que sus siervos, en la Europa medieval, cristiana papal, en la España árabe, alhajas, alfombras, almohadas, albornoz, ¿le suena de algo todo esto? Son todas palabras árabes que datan de esa época. Eran los privilegios con los que gozaba el común de la población porque siguieron comerciando. Y esto no significa que el Islam es mejor que el cristianismo. De ninguna manera querría hacer un reduccionismo de este tipo, ni me estoy metiendo en la teología. Esto es porque los árabes respetaron su tradición fenicia del comercio. El comercio es la única forma en la cual hombres que no se conocen ni se tienen estima realizan acuerdos donde ambos se benefician, en lugar de la guerra o el sometimiento político, donde hay un vencedor y un perdedor, un opresor y un oprimido, un señor y un esclavo. Bueno, en suma, hay muchísimo más para hablar de la rama socialista del cristianismo, que también incluyó a los protestantes. Si quieren adentrarse en esto, hay una conferencia mía que se llama Gobierno Mundial, Religión y Libertad, búsquenla. Pero viajando rápidamente al siglo XX, Montoneros era una organización comunista asesina que tuvo en vilo a la Argentina durante más de 10 años, autodeclarada católica, y que seguía los postulados de la teología de la liberación y cuyo lema era patria o muerte. El EPP, que surge de Patria Libre eran 11 ex seminaristas. O sea, Bergoglio es un jesuita y lo que han hecho los jesuitas en Paraguay es estragoso, fomentando a todo. Aquí fue presidente, el único presidente de izquierda de este país, fue un obispo. O sea, esto del cristianismo de izquierda no lo inventó Bergoglio, es terriblemente peligroso, juega con la culpa, juega con el miedo, y es una ideología tan nociva como el globalismo ateo de Netflix, o que nos quiere vender la diosa ciencia y la ciencia por encima de la libertad del hombre. Yo soy humanista e ilustrado y como liberal digo el hombre primero, la libertad individual primero y por sobre todas las cosas, y eso incluye la libertad religiosa absoluta, de creer en lo que se quiera creer sin ningún adoctrinamiento, sin ninguna persecución, sin ninguna restricción por parte del gobierno, del Estado, sin ninguna imposición al prójimo, pero hay que entender que también se puede utilizar a la religión para manipular a las personas y convencerlas, como dice Bergoglio, de que la propiedad es un derecho secundario, de que la libertad es relativa, de que los que no se vacunan con las inyecciones experimentales anti-COVID, que no cumplen las bases mínimas de bioseguridad, son pecadores, y de que, bueno, tenemos que ser más pobres, que es el gran lema de la Agenda 2030 y del Gran Reinicio, para ser más felices, porque además, vamos, bienaventurados los pobres de espíritu, lo cual es una frase aún más perturbadora que bienaventurados los pobres. Así que yo soy partidario de identificar claramente a los enemigos de la libertad en todos los bandos, no solo en la izquierda, sino también en la derecha, no solo entre quienes nos quieren imponer
una religión, también entre quienes nos quieren imponer la ausencia de una religión, los jacobinos, los que persiguen a los religiosos, Macron en Francia, que acaba de prohibir el homeschooling, para que tú no puedas educar a tus hijos como quieres, para que tus hijos sean literalmente, también como lo ha dicho la ministra de Educación en España, propiedad del gobierno. Entonces, ese es mi punto, o bueno, un breve pantallazo de mi punto en referencia al rol de las religiones y el progresismo y globalismo actual. Y respecto a la última cuestión, que era por qué nos sirven las instituciones, las vías políticas, creo que lo he desarrollado a lo largo de toda la exposición, así que si te parece, Marcela, podemos abrir más preguntas para ir cerrando. Sí, excelente, Nicolás. Quiero darle justamente la oportunidad de hacer las preguntas a Cintia, que tiene levantada la mano, y después a Oscar. Cintia, te escuchamos. Sí, buenas noches, Nicolás. Te quiero hacer una pregunta. Todo lo planteado por la doctrina, esta no sé si llamarla libertario o liberal sería en tu concepción, la que viene de Spooner, es muy ideal, sin duda. No sería una utopía considerando lo que vemos que está sucediendo en África, donde por un lado hay una lucha tribal permanente y constante. Por un lado están los nómadas, que son básicamente tribus árabes, que se pelean con los que son productores, que son sedentarios, o sea, están produciendo en un espacio determinado, que son de una raza determinada. Y vemos que realmente África es uno de los continentes más pobres y que están más digamos, por esa suerte de anarquía y lucha entre tribus, no pueden salir adelante a pesar de ser los más ricos en recursos naturales. Estimada Cintia, lo que sucede en África no es producto de ninguna anarquía. África es un continente donde el orden espontáneo fue aniquilado por parte de los imperios criminales sanguinarios europeos que se la repartieron en pedazos, crearon estados nacionales donde no los había, juntaron tribus que ni siquiera se conocían entre sí y las obligaron a convivir en un mismo territorio y a ser todos súbditos del imperio, ya sea británico, francés, portugués. Hasta los italianos y los alemanes en menor medida se metieron a armar desastres en África, los españoles, los holandeses. No hubo un país que no hayan saqueado, expoliado. Todas esas facciones tribales han sido históricamente financiadas por los europeos. Al día de hoy, grandes corporaciones de estos países siguen aprovechándose de ello. Estas facciones tribales que usted dice que se enfrentan en guerras civiles, efectivamente lo hacen por el control del Estado. No lo hacen por ausencia de Estado, no lo hacen en búsqueda de libertad y no hay ningún país de África que no tenga un Estado y un ejército regular. A ver, que tengan guerrillas no los diferencia del Estado colombiano y la FARC o del Estado paraguayo y el EPP. Ambos bandos son criminales. Ambos bandos son criminales. Ambos bandos han matado inocentes. ¿Cuántos inocentes se murieron en la dictadura de Stroessner, en la de Videla o en las dictaduras comunistas de gente que usurpa el Estado? Otro problema de África, el comunismo. Buena parte de África fue colonizada también por los rusos y ahora por los chinos. Y todo eso es con gobiernos, con represiones feroces, con matanzas étnicas perpetradas por policía y ejército. De ninguna manera África es un ejemplo de anarquía. Por otra parte, respecto a la imputación de que la anarquía es utópica, es la idea que nos han sembrado precisamente los causantes de todas nuestras desgracias. Los políticos, los ladrones, los saqueadores, que investidos en un cargo se dedican a vivir de lo ajeno y a mandar sobre las vidas ajenas. Si nosotros nos detenemos a analizar exhaustivamente la historia de la humanidad, descubriremos que durante el 95%, lo cual incluye los periodos más gloriosos del arte, del conocimiento y de la ciencia, como la Edad Clásica de Grecia y Roma o el Renacimiento, no hubo educación pública. No hubo salud pública. En Atenas, donde se iniciaron todas las ciencias que cultivamos hoy, había 300.000 habitantes, no había una sola escuela ni ningún maestro financiado por el Estado, y no había ni un solo analfabeto. Y así puedo seguir con todo. O sea, no es que no había educación y no había salud, había educación en manos de las comunidades, había salud en manos de las comunidades,
tanto del mercado como de las asociaciones mutuales, como de las organizaciones vecinales, todo lo que hoy usurpa el Estado, el 99% de sus funciones han sido administradas de manera privada, de manera libre, de manera comunitaria, en el pasado, de punta a punta del planeta. A nosotros nos quieren borrar esa memoria histórica, nos quieren borrar ese conocimiento de la realidad y decirnos, si mañana desaparecemos nosotros, los políticos, causantes del 90% de los males, ustedes van a vivir en caos, en pobreza y en destrucción. Mentira, vivimos en caos, pobreza y destrucción. Quienes dicen que la anarquía es la ley de la selva, están proyectando en la anarquía lo que hoy vivimos, la ley de la selva, donde el más fuerte hace lo que quiere con nosotros, incluyendo despojarnos de nuestras libertades, de nuestros bienes, apropiarse de nuestros hijos o lo que fuere. Entonces, el estatismo es la ley del más fuerte. Aún si me dice, bueno, pero tu modelo solo existió en determinados momentos, bueno, puede ser. En todo caso, nos enfrentamos a una lucha ancestral entre la libertad y el poder. Cuando el hombre ha conquistado más libertad, lo ha hecho luchando contra el poder, no utilizando al poder que lo termina convirtiendo, envileciendo, convirtiendo en otro villano más de una casta superior al resto de sus semejantes. Entonces, las luchas que verdaderamente conquistaron poder, las sociedades, las civilizaciones exitosas, son las que apostaron por la libertad, por el mercado, por la cooperación pacífica y voluntaria y por combatir a las leyes injustas en lugar de promoverlas y por derribar las barreras, las fronteras, las restricciones, las imposiciones, por resistirlas en lugar de aceptarlas. Quienes lucharon más por la libertad que por el poder, brillaron como los atenienses. Quienes lucharon más por el poder que por la libertad, generaron sociedades que eran cárceles gigantes, cuarteles gigantes, manicomios como Esparta. Puedo seguir con este ejemplo ad infinitum, creo que podríamos hacerlo también en la conferencia que tenemos previsto organizar en Asunción en unos días, porque tampoco quiero abusar de su tiempo, pero este tema, mis posiciones están perfectamente sustentadas por la historia. Yo no soy amigo de los idealismos, ni soy amigo de los sueños utópicos de la sociedad perfecta. Esas son las promesas de los políticos que nunca cumplen. Yo creo, con una visión moderadamente optimista en el largo plazo y bastante pesimista en el corto plazo, de que el camino más largo es el correcto y el camino más largo es enfrentarse a las instituciones y no intentar infiltrarlas cuando se sabe que el destino inevitable de ello es terminar absorbido, fagocitado, destripado y deshumanizado por esas instituciones. Bueno, quería terminar mi pregunta con Jeffrey Sachs y su vínculo con Santi Peña, que se perfila como el candidato propuesto por HC, su vínculo con el gobierno de Marito o el movimiento Añetete, y bueno, y la falta de oposición que tenemos en nuestro país dentro de la estructura que tenemos actualmente y con perspectiva al 2023. Bueno, Cintia, mire, Jeffrey Sachs es muy inquietante, es muy perturbador que Jeffrey Sachs esté involucrándose en la gestión de Itaipú y que se haya convertido en un asesor de la clase política paraguaya. Es una pésima noticia para los paraguayos. Jeffrey Sachs es, por un lado, miembro de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales, es el ideólogo de la encíclica ecologista o ecofascista, como le digo yo, del Papa Francisco. Y por otro lado, peor todavía, es uno de los 4 expertos que más influyeron en la redacción de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, que es la agenda del empobrecimiento planificado de las mayorías en favor de las corporaciones tecnológicas que quieren reconstruirlo todo con perspectiva verde y que quieren fomentar las energías renovables, etcétera, etcétera, so pena de generar crisis de desabastecimiento, hambre y inflación disparada, como se está viendo en muchos países, producto de estas políticas. Bueno, Jeffrey Sachs, como usted bien dice, ya hace unos cuantos años que se ha involucrado con la cuestión de Itaipú, creo que en los últimos años del gobierno de Cartes, pero se involucró mucho más a partir de Abdo, de la asunción de Abdo, visita el país con frecuencia, ha hecho un informe recientemente y posa su mirada sin duda maléfica sobre la que es la mayor represa hidroeléctrica de Sudamérica, así que yo creo que los paraguayos deberían inquietarse bastante.
porque Sachs no se representa el mismo, que es un pingüe profesor de la Universidad de Columbia, al que le han dado prensa y que se sacó una foto con Bono de YouTube y sale a veces en la televisión, tuvo un programa con Angelina Jolie. Más allá de toda esta faceta de celebrity, Jeffrey Sachs es un hombre de Soros, que ha financiado generosamente todas sus propuestas, tiene varias fotografías abrazado con él. También Bill Gates ha financiado el Instituto de la Tierra de Jeffrey Sachs, y sin duda cuando Jeffrey Sachs mire Itaipú para que sea apropiada y gestionada de alguna manera por estos grupos, y ese es un gran peligro por la siguiente razón, bien práctica, bien pragmática, que es que la clase política paraguaya no ha sido tan depredadora con los impuestos, saben todos que aquí tiene los impuestos más bajos de Sudamérica entera, no ha sido tan depredadora con los impuestos, en parte porque el paraguayo es rebelde, lo cual es magnífico, y en parte porque roban de Itaipú. Entonces, si el globalismo de alguna manera termina infiltrándose en Itaipú, en Yacyretá, los políticos consecuentemente van a salir a buscar nuevas formas de financiamiento, y todo esto es el modelo teórico que defiende Jeffrey Sachs. Así que si usted me dice que Jeffrey Sachs es compinche de Santi Peña, que creo que era el ministro de Cartes que lo invitó por primera vez a Paraguay, corríjame si me equivoco, bueno, y Santi Peña es el principal presidenciable, definitivamente hay que empezar a exponer qué clase de personaje es Jeffrey Sachs para que la gente se informe, para que esté al tanto de que es mucho más que un simple asesor extranjero que viene a decir qué bueno que tienen energía y bla, 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 sino que es alguien que seguramente está planificando depredarla y que por supuesto esto va a repercutir en el bolsillo del paraguayo corriente. Gracias, Nicolás. Hay otras personas que también tienen preguntas. Quiero darle la palabra a Oscar y después vamos a ir en orden con las demás personas que tienen la mano levantada. Hola, ¿qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Un saludo desde México. Mi pregunta, más que nada, algo así como teórico. Eh, ¿Crees tú que, en dado caso que hiciera algo así como una revolución liberal, perdón, ¿crees que la riqueza de los políticos, bueno, más que nada de los empresarios que se beneficiaron de los políticos, debería ser redistribuida entre la gente que fue afectada? Bueno, obviamente me estás planteando un horizonte muy agradable, pero muy lejano, pero definitivamente yo creo que del mismo modo que si tú robas algo tienes que restituirlo, eh, o supuestamente así lo amparan los códigos de derecho positivo vigentes, que como todos sabemos se usan en la medida que los políticos les sirven y se descartan cuando los políticos los quieren descartar. Del mismo modo, yo creo que en un horizonte liberal, por supuesto que personas como Bill Gates, personas como Jeffrey Sachs en menor medida, personas como los Bierzi, como el propio Cartes, como los que robaron tierras de sus legítimos dueños durante la dictadura estronista, tendrían que rendir cuentas al respecto, pero fundamentalmente frente a sus víctimas y a través de un proceso judicial con garantías y de un debido proceso. Así que sí, yo creo que sí, al respecto escribió bastante, si querés buscarlo, el teórico Karl Hess, otro héroe como los grandes liberales, que terminó preso precisamente por negarse a pagar impuestos que financian la criminal guerra de Vietnam. Luego a Karl Hess, el gobierno estadounidense, mostrando su vocación tiránica característica, le prohibió para siempre el uso del dinero. Personaje interesante, buscalo, te lo recomiendo. Karl Hess tiene un libro muy bueno que se llama La muerte de la política. Yo prologué su edición en español, editorial Innisfree. ¿Otra pregunta? Sí, también, bueno, aprovechando antes de darle la palabra a otra persona, Nicolás, hace rato habías mencionado el tema de la rama socialista del cristianismo y habías mencionado una conferencia. No sé si podrías repetirnos, por favor, el nombre de esa conferencia. Sí, por supuesto. La conferencia se llama Gobierno Mundial, Religión y Libertad. Tiene algo así como 250.000 visitas y lo pueden encontrar en mi canal de YouTube, Los Liberales. Me acompañan otros dos colaboradores que son Jorge Berraquero y un joven muchacho llamado Iván. Así que si les interesa, Gobierno Mundial, Religión y Libertad, Los Liberales en YouTube. Muchas gracias, Nicolás. Voy a tuitear también eso después para que pueda quedar para los que no están escuchando hoy. Le quiero ceder la palabra a Cristian Ucedo.
que también tiene la mano levantada. Cristian. Muchas gracias, Martín, muchas gracias, Nicolás, por tu participación aquí. Bueno, tengo una pregunta específica sobre la cuestión del Bitcoin, que es Ajá. que el año pasado, en marzo, cuando en casi todo el mundo en simultáneo empezó la cuarentena en fase 0 o fase 1, el Bitcoin cayó mucho de precio. Y Nassim Taleb, que estoy seguro que lo seguís, considera que el Bitcoin, por lo tanto, no es una buena reserva de valor, porque en épocas de crisis, cualquier persona racional va a una reserva de valor segura como el oro. Y en Ajá. la crisis del año pasado, el Bitcoin cayó de precio. Entonces, Taleb, desde ahí, dice que el Bitcoin para él vale cero. ¿Cuál es tu visión respecto a esto? Bueno, vale cero. Ese es el delirio de quien lo diga, que ni siquiera sé quién es. Vos me dijiste que estás seguro que lo sigo, no, ni lo conozco. No vale cero, vale $50.000, $60.000. Claramente no vale cero. O sea, y hay muchísimas personas que están pagando ese precio que son las que determinan ese valor. Mira, yo no soy un experto en criptomonedas, sin embargo, fui de los primeros en enterarme de la existencia del Bitcoin porque fue algo que surgió en los círculos anarquistas liberales y ya a los 16 años, en el 2011, el Bitcoin es del 2009. En el 2011, que valía $20, estábamos imbuidos un pequeño grupito de liberales del mundo, incluido yo, que no excedíamos un grupo, apenas 2 o 3 mil personas en todo el mundo, en Argentina éramos 20 como mucho. Desde entonces, mirá, los Bitcoins que compré a $20 valen 60.000. Así que, bueno, milibits, pero al caso, no tengo mucho para quejarme del rendimiento de la inversión, pero yo tampoco soy un experto en la materia. Confío mucho más en Bitcoin que en todas las otras criptomonedas porque tiene ese diseño descentralizado tendiente a la emisión cero, que es donde radica su valor, en el hecho de que, a diferencia de las monedas fiat, del dinero compulsivamente falsificado y devaluado por los gobiernos, del dinero de curso forzoso, el Bitcoin en algún momento va a dejar de emitir, si va a quedar una cantidad fija de la cual estamos cada vez más cerca. Así que por esa razón fastidia tanto a los políticos que, como te habrás dado cuenta, no paran de lanzar pronósticos apocalípticos, intentan manipular el valor. En el caso de Yellen directamente lo quiere prohibir, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, lo han hecho algunas provincias chinas, unos cuantos países, y sin embargo, repito, $20 en el año 2011, 60.000 en el año 2021. El Bitcoin se defiende solo. Por lo demás, también soy un enérgico partidario del oro. El Bitcoin no es un instrumento de ahorro, es una inversión que por supuesto conlleva riesgos. Y en el caso del oro, claramente tenemos una reserva de valor extraordinaria. En la época de Jesucristo, una túnica de seda valía una moneda de oro. Con esa misma moneda de oro hoy podés comprar un traje de diseñador. El oro es la moneda natural de la humanidad y desde que se eliminó precisamente las reservas en oro, comenzaron los procesos inflacionarios y ese robo, como decía el padre Juan de Mariana, un teórico de la escuela de Salamanca, la inflación, la devaluación de la moneda es robarle a los pobres de sus bolsillos. Bueno, eso existe en la medida que las monedas gubernamentales se han alejado del oro, así que sin duda el oro es una gran iniciativa de ahorro, pero eso no desmerece al Bitcoin no solo como inversión, sino como medio para quien lo sabe usar bien y no está dependiendo de exchangers y de intermediarios, como medio para eludir, para evitar las imposiciones criminales de la banda de ladrones y asesinos que llamamos Estado, ya sea Estado paraguayo, Estado argentino, Estado norteamericano, Estado español. Así que bueno, hasta ahí mi modesta opinión del Bitcoin, que no es la de un experto, repito. Perdón que interrumpa, pero yo no sé, Nicolás, si estás al tanto que ahora Soros invirtió grandemente en Bitcoin. ¿Qué peligro hay de que ocurra lo mismo que pasó en Inglaterra con la libra? Sí, Soros es bastante rico, o sea, también invierte en cosas que le van a hacer ganar dinero sin mayores intenciones, eso lo aclaro para empezar, ¿no? O sea, Soros ha invertido históricamente en empresas ganadoras, por eso es tan rico, y a su vez utiliza, por supuesto, un montón de políticas criminales para aumentar y potenciar su poder y su fortuna. El que más manipula Bitcoin es Elon Musk, y Soros cumple el mismo patrón. No están haciendo algo del otro mundo. Elon Musk sale a decir, Bitcoin se va a desplomar.
baja el valor del Bitcoin, inmediatamente compra, luego dice Bitcoin va a subir, y un montón de ilusos que creen que Elon Musk es un gran empresario, van y compran Bitcoin, sube el valor y Elon Musk se hace una diferencia. Soros está haciendo exactamente lo mismo. Tuvo 3 años hablando de prohibir Bitcoin, vio que no se pudo prohibir, que no están los recursos técnicos realmente para erradicarlo, entonces dijo, bueno, vamos a invertir, me gano un dinerito, y si el día de mañana logramos hacerlo colapsar, lo cual dudo, porque lo están intentando hace literalmente 12 años, venderé antes de que colapse y bueno, me habré llevado una buena ganancia. Es lo que hacen, o sea, es su rol como especuladores, lo cual es lo menos dañino de todo lo que han hecho con la humanidad que tiene que soportar estos personajes. Gracias, Nicolás. Ahora le doy la palabra a una cuenta que se llama El futuro es liberal. Muchísimas gracias, Marchi, por darme la palabra y el espacio. Justo está pasando un avión, así que si escuchan un ruido, perdonen. Nico, tengo una pregunta relacionada a lo que es el dinero fiat, de la cantidad que bueno, acá en Argentina se está emitiendo a 3 manos, pero también de lo que ha pasado en Estados Unidos, que tuvieron que ceder su índice de inflación a un 5% anual para emitir. ¿Vos qué crees de acá a un tiempo? ¿Hay probabilidad de que si hay mucha emisión y la gente a nivel de otros países no empieza a darse cuenta que esa plata no vale como está pasando acá ahora, que por el mismo peso de la terrible emisión a nivel general, Banco Central Europeo, Fed, bueno, BCRA, eso termine de como que hacer que la gente, o más gente, al menos una masa crítica, deslegitime el dinero, acelerando el proceso de un camino hacia una sociedad con menos Estado? Sí, mira, yo creo que puede existir un episodio de repudio de dinero, lo cual va a ser choqueante, o sea, va a ser una crisis feroz, por supuesto que caldeada durante décadas por esta gente, y o sea, permanentemente se repite. Si vos te fijás el patrón, la crisis del 30, la crisis del 73, la del petróleo, la crisis del 2000, que incluyó el efecto tequila y otras cuantas más, ¿no? La caída de los tigres asiáticos, se extendió después con las crisis aquí en América, y la del 2008, con la del COVID, o sea, todas cumplen el mismo patrón, que están permanentemente tirando el problema hacia adelante, o sea, permanentemente emitiendo más para generar una falsa sensación de liquidez, y lo cual termina financiando empresas completamente ridículas, proyectos completamente ridículos, porque hay crédito barato. Entonces es muy fácil retirar, derrochar el dinero que el gobierno te regala, que le regala a los bancos y le inyecta a los bancos ante todo, y bueno, un constante encarecimiento de los bienes, que es lo que llamamos inflación, la depreciación del dinero frente al valor de los bienes. Pero bueno, la verdad lo han alargado esto de una manera extraordinaria. O sea, tampoco me sorprendería que lo puedan seguir alargando en el tiempo bastante más, aunque si te fijas, cada vez más personas apuestan por las cripto y cada vez más personas apuestan por el oro y la plata en relación a lo que era antes de la crisis del 2008. Con esta última mega emisión es brutal la cantidad de gente que dice prefiero mover mis dólares al Bitcoin o al oro que seguir conservando este billete que ya se está depreciando unos niveles demenciales del 10% anual, que es una locura. En pocos años se deprecia 100% a este ritmo. Y bueno, consecuentemente va a suceder con todas las monedas que a punta de pistola terminaron respaldándose en oro en el acuerdo de Bretton Woods, que impuso violentamente al dólar, perdón, en dólar, respaldándose en dólar, que impuso violentamente al dólar como reserva obligatoria y moneda del comercio internacional. Así que bueno, se va desprendiendo la gente progresivamente de las monedas fiat. Sí, es un proceso muy lento. Giacomini, que como te dije, Diego es especialista en monedas, sabe muchísimo más que yo del tema, explica por qué Bitcoin no es dinero todavía, o sea, hay razones técnicas por las cuales no está suficientemente generalizado su uso. Pero bueno, va en el camino correcto y los políticos no hacen otra cosa que inflar cualquier alternativa que parezca más sólida que el papel pintado que nos ofrecen ellos como moneda y que a su vez utilizan para robarnos nuestros recursos con la inflación, que es un impuesto más. Terrible aquí en Paraguay lo que está haciendo, vi que los últimos 12 meses subieron 7%
los precios. Una locura, creo que desde la crisis del 2004-2005 no había semejante salto brutal de la inflación. Bueno, es un fenómeno mundial. Hoy en Estados Unidos es impresionante cómo la gente está rechazando los dólares y mudándose a otras alternativas más viables. Sin duda que eso suceda es esperanzador. O sea, sin duda que la gente empieza a despertar de que lo que nos dicen los políticos que es seguro no lo es, y que como nos pasó en la Argentina, de un día para el otro te pueden robar todos tus ahorros apretando un botón, si confías en el banco y confías en el gobierno, eso sí que es un indicio de que hay cada vez más personas despiertas dispuestas a quitarle poder a la mafia política. Así que yo lo veo con moderado optimismo. Gracias, Nicolás. Aprovechando que estabas mencionando esto, tengo una consulta que me llegó al DM de una persona que no puede nomás pedir el micrófono ahora. Y la pregunta dice, Nicolás, mencionabas hace rato que el poder está en la ciudadanía cuando se une. ¿Cuál sugerís que puede ser una estrategia para frenar que sigamos teniendo políticos serviles al globalismo? Ponernos de acuerdo todos en no pagar más impuestos, la mayor cantidad de gente posible, hasta que dejen de molestar, hasta que los bajen considerablemente y no nos impongan más ridiculeces del estilo encierro masivo, etc. Creo que más o menos con unas 100.000 personas que se pongan de acuerdo y que se unan en una resistencia no violenta de financiamiento estatal, la clase política tardaría creo que un puñado de días en dar el brazo a torcer y claudicar y arrodillarse a pedirnos por favor que volvamos a pagar impuestos. No pueden matarnos a todos ni encerrarnos a todos por ahora, así que esa es la solución desde mi punto de vista. Claro, la mayoría de la gente suele ser hipócrita también porque dice yo quiero que el mundo cambie, pero no estoy dispuesto a asumir ningún riesgo ni tomar ningún esfuerzo verdadero, así que lo único que voy a hacer es votar a fulanito de tal que me promete que va a hacerlo por mí. Bueno, así estamos. Pero yo creo que convenciendo una masa crítica, que ni siquiera tiene que ser la mayoría, con que sea una minoría sustantiva de que no financia a la mafia, vamos a debilitarla bastante. Gracias, Nicolás, por tu respuesta. Quiero darle el micrófono ahora a Marcos y después a Spooner. Me quedan menos de 20 minutos y tengo otro compromiso, el último del día, aviso. Dale, estas son las últimas y después podemos dejar algún hashtag para que puedan seguir preguntando y cualquier cosa te voy pasando las consultas, Nicolás. Marcos. Nicolás, Hola. escuché que estaba hablando de Jeffrey. Hola, estaba hablando de Jeffrey Sachs. Para mí que ese nombre yo he leído y los referentes a esta red de pedofilia donde estaban todos los demócratas y algunos que otros de Hollywood, de Pizzagate. ¿Hay forma de corroborar eso? ¿O es Marcos, lo teoría escucho nomás? muy cortado. ¿Puede mandar la pregunta por escrito? Marcos, ¿podés pasarme Bueno, por DM la pregunta o si no en un tweet y yo la comparto acá con Nicolás? sí. Se Hola. escucha un poco entrecortado, por eso nada más. Le voy a ceder entonces ahora el micrófono a Spooner para que pueda hacer la pregunta. Sí, más que pregunta, aprovechando que, o sea, que falta poco tiempo, ¿verdad? Quería decirle el tema de Amos, justamente que él mencionó, ¿verdad? Malditos los que disfrutan tranquilamente, ¿verdad? Hay que leer justamente el contexto de ese texto porque se refiere a un evento que estaba por ocurrir, no necesariamente condenando la vida tranquila, ¿verdad? No necesariamente eso. Y el texto que él mencionó sobre el tema de que va a ser más fácil que un camello pase por el agujero de una aguja, que un rico entre en el reino de Dios. Yo te escuché, Nicolás, justamente en un video haciendo una conclusión bastante parecida, en el que decías que la paradoja del capitalismo, ¿verdad? Que uno cuando, por más de que empezó de una manera honesta, comerciando, uno generalmente cuando llega a una posición de extremo poder, de extrema riqueza,
termina pervirtiéndose y pervirtiendo el propio principio del libre comercio, que es justamente lo que pasa con Bill Gates, con muchos de estos que terminan buscando favores desde el Estado para evitar competir más con otros nuevos emprendedores, ¿verdad? Y yo creo que ese texto, ¿verdad?, que vos citaste se refiere justamente a eso, ¿verdad? Entonces, Bueno, yo veo cosas que van de la mano, que son paralelas y no necesariamente contrarias a lo que nosotros creemos. no, pero yo de ninguna manera te estoy diciendo que todo el cristianismo condena la propiedad. Te estoy diciendo que hay históricamente una interpretación socialista de todas las religiones. Hay una interpretación socialista del judaísmo, que son los esenios. Hay una interpretación socialista del cristianismo muy extendida desde su origen y que hoy persiste y se encuentra en muy buena salud para terror del resto de los creyentes en la figura de Jorge Bergoglio. Y a los protestantes también, los padres fundadores de Estados Unidos también creían que la propiedad era un robo, eran comunistas, la mitad murió de hambre y a los 2 años de instalarse en Estados Unidos sobrevivieron robándole maíz a los indios. Los indios, que tenían propiedad individual, eran más ricos que los colonos ingleses, y todo esto está reseñado por quien fuera, no me acuerdo si era Bradford, William Bradford creo que era, el regente de estos pilgrims, de los protestantes puritanos del Mayflower, que fundaron Estados Unidos. Tuvieron que adoptar la propiedad privada para no morir de hambre, literalmente, que era lo que les estaba sucediendo con los cultivos colectivos. O sea, lo que quiero decir es, tenés cristianos socialistas desde siempre, que harán sus propias interpretaciones. Igual yo no quiero sembrar la polémica, respeto mucho la fe de las personas, pero también tenés vosotros los ricos llorar a gritos sobre las miserias que os amenazan. Vuestra riqueza está podrida, vuestra ropa roída de polillas, habéis atesorado para una edad que termina. Clama el jornal de los obreros que han cegado vuestros campos, defraudado por vosotros, y los gritos de los segadores han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en delicias sobre la tierra, entregados a los placeres, y habéis engordado para el día de la matanza. Esta es la epístola de Santiago. Lutero la retiró de la Biblia, el Concilio Vaticano después, durante 1400 años, fue parte de la doctrina católica. Así que bueno, no me parece que acá haya una interpretación diferente a la de un odio a los ricos y un culto a la miseria. Por supuesto, habrá cristianos que no aceptan esto y que aceptan otras declamaciones de paz, de tolerancia, de justicia con la gente que se esfuerza y trabaja y se esmera. Yo no lo niego, no soy un experto en teología, pero es completamente innegable de que hay elementos socialistas en la doctrina cristiana, en la doctrina judeo-cristiana, también en el Islam y prácticamente en cualquier religión que elijas, y que algunos pueden explotarlo o aprovecharse de ello para justificar formas políticas modernas que no tienen nada que ver con la fe y tienen todo que ver con los intereses de políticos saqueadores. Sí, sí, Pero no, concuerdo está bien que totalmente. hayas aclarado, está bien que lo hayas aclarado, porque quiero dejarlo bien en claro, es completamente correcto que hay la mayoría probablemente de los católicos, de los cristianos, de los musulmanes, de los judíos, son gente completamente pacífica, completamente intachable, que se queda con los valores de ayudar al prójimo, ayudar al débil, ser solidario, ser compasivo, etcétera, pero también tenés los que se van a aprovechar por siempre y para siempre de dar al César lo que es del César, darle otra mejilla, te vamos a recompensar la miseria de este mundo con el paraíso, y bueno, o sea, es la naturaleza de cualquier doctrina, de cualquier ideología que es susceptible a ser manipulada. Totalmente, o sea, justamente yo quería congeniar nomás esas dos posturas que son en realidad bastante similares, porque yo me considero, por ejemplo, un cristiano, pero soy totalmente anticlerical, ¿verdad? Estoy en contra de las religiones como entes en sí, no en contra de los feligreses, porque muchos feligreses están, como vos decís, de forma sincera y son lastimosamente pervertidos por gente que totalmente inescrupulosa que están dentro de las religiones. Y siempre digo que Dios no es religión. No, pero olvídate que yo estoy de acuerdo. No sé si con lo de Dios no es religión, no me meto en esa profundidad temática, pero yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decían los creyentes. Por otra parte, bebo de un 95% de autores liberales que son deístas. O sea, que creen en Dios, no adhieren necesariamente al protestante. Algunos sí,
como Hume, como Smith, como Locke eran protestantes, Juan de Mariana y otros que influyeron eran católicos, y después tenés una gran cantidad que eran deístas, que no obedecían a ninguna autoridad religiosa, pero creían en Dios, y en gran medida esas son las ideas que inspiraron la jurisprudencia de la ley natural y la filosofía del derecho natural, que es la base del liberalismo. Así que de más está decir, Spooner, nuestro querido Spooner, de quien llevas el nombre y por lo cual hay que sentirse orgulloso del legado extraordinario de ese héroe, era otro gran deísta, así que de ninguna manera me vas a escuchar haciendo una proclama jacobina de que no, de que la única iglesia es la que arde y todos esos delirios asesinos que son en los cuales se fundó el socialismo ateo. De ninguna manera, así que no tenemos grandes diferencias tampoco sobre el tema. Nicolás, yo quisiera hacerte la pregunta que quería hacerte Marcos hace rato y no se pudo por un tema de audio. Él lo que quería aclarar era si Jeffrey Sachs no era el que estaba vinculado a esta red de pedofilia de Pizzagate. No, mire, la cuestión con el abuso de menores en los círculos de la ley norteamericana, a mí no me deja de sorprender, o sea, es increíble, o sea, volvemos a un punto donde la realidad supera la ficción, o sea, ¿cómo pueden ser tan nefastos? O sea, Hitler era un asesino criminal repugnante, pero por lo menos quería al perro y se sacaba fotos con niños, o sea, lo mismo que Stalin y compañía. O sea, estos tipos directamente, o sea, son lo peor de lo peor. Ahora, vos tenés la parte de documentación fidedigna, por ejemplo, lo que figura en los expedientes judiciales del caso Epstein, de quién estuvo, de quiénes invitaron, etcétera. Y después tenés también toda una especie de fantasía gigante que se ha armado en torno a este fenómeno marginal de QAnon, donde, bueno, todo es un delirio y Trump, que tiene 25 fotos abrazados con Epstein, que era financista de los Clinton, resulta que es un santo y que todos los que no están con Trump son todos pedófilos. Entonces, ya, la verdad, yo de Jeffrey Sachs no tengo datos. Te puedo decir que Bill Gates o Bill Clinton están completamente involucrados con la red de pedofilia de Epstein y compañía. Alec Baldwin también, porque eso está en los registros concretos cotejables por quien se ponga a investigar rigurosamente. Y después de Jeffrey Sachs, yo no lo sé. Te imaginarás que no voy a poner la mano en el fuego por Jeffrey Sachs, pero puede que sea parte, digamos, de la fantasía que engloba a cualquiera porque hace un gesto con la mano o se saca una foto torcida, que ya es como un reduccionismo y tratar de llevar a la parodia una situación que verdaderamente es trágica. Así que mi respuesta es no lo sé respecto a Sachs y la pedofilia. Sí te puedo decir, como te dije, que está financiado por Soros, es objetivo. Busca Open Society Foundation Jeffrey Sachs o Jeffrey Sachs George Soros, que está financiado por Bill Gates, es perfectamente cotejable, está en su página del Instituto de la Tierra, que es un gran amigo del Papa Francisco también, una búsqueda de Google te lo va a corroborar, y que está llegando a Paraguay con ojos de codicia maligna e inquietante. Bueno, también ahí están los diarios del día, digamos. Esa es la información rigurosa que tenemos hasta el momento de Jeffrey Sachs. Bueno, quiero agradecerles a todos los que me han escuchado en esta extensa disertación. Espero haber satisfecho sus expectativas, más allá de que, por supuesto, estaremos de acuerdo en algunas cosas, en otras no. Es lo natural, el disenso y la pluralidad del ser humano y es algo que hay que celebrar. Pero bueno, me he pasado un buen momento con ustedes, espero que ustedes también lo hayan pasado conmigo. Sí, muchísimas gracias, Nicolás. Fue un placer tenerte acá. Esperamos volver a tenerte más adelante en alguna oportunidad. Y también cuando estés por Paraguay, tener la oportunidad de conocerte y compartir más contigo. Sé que hay muchos temas que nos gustaría abarcar, pero quiero invitar también a la gente a que pueda seguirte en las redes, en tu canal de YouTube, donde hay contenido impresionante sobre todo lo que hablamos y lo que no hablamos también. Así que te agradezco por tu tiempo, por tu accesibilidad y bueno, sigamos adelante con esta batalla cultural. Muchas gracias y te felicito por la iniciativa y estaremos conversando. Pronto probablemente haga una conferencia presencial en Asunción, hace 3, 4 meses, y una bastante exitosa en Ciudad del Este, así que seguramente podremos vernos y conocernos en persona con muchos de los que participaron en esta charla. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos y muchas gracias por estar en otra edición de Espacio de Libertad. Gracias, Nicolás, y nos encontramos oportunamente.